Señor dijo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imposible, queridos hermanos y amigos, si no obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, no podremos alcanzar o tener el éxito esperado o el éxito humano. ¿Queremos ser exitosos según Él? Según la voluntad de Dios, según la voluntad de Cristo, según la voluntad del Padre. Mire, muchos se jactan del éxito que tienen, ¿verdad? Muchos se jactan hoy en día y alardean acerca de los logros y las metas que han alcanzado. Pero qué triste será, hermanos, al final de la historia de la humanidad, cuando Jesús tenga que pronunciar aquellas palabras tan duras para muchos, que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículo 23, cuando dijo el Señor estas palabras: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y nota el 23, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quedarán entonces estas personas, mire, eternamente decepcionados, porque no buscaron hacer la voluntad de Dios. Jesús en los versículos anteriores dice, ¿quién es el que entrará en el reino de los cielos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Entonces, el éxito que estamos alcanzando, ¿es un éxito humano, un éxito personal, o es el éxito según la voluntad de Dios? El éxito sin el favor de Dios, hermanos, es un éxito vano. Algo vano es algo que no tiene sustancia, algo que realmente no tiene provecho. Millones se jactan de sus éxitos y hablan de sus campañas de eventos de sanidad, hablan de miles de conversiones en una cruzada evangelística o en una tarde de evangelismo, ¿verdad? Pudimos convertir tantas almas. Su religión establecida en las regiones más remotas del mundo, ¿verdad? Es una causa de su jactancia o de su gozo. Pero recordemos las palabras del Salmo 127. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Veamos el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles llamados por nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Vamos ahí a Lucas capítulo 9. Lucas 9, ahí estaremos considerando, hermanos, en este ejemplo, ¿verdad?, de los apóstoles, el éxito y el fracaso. El éxito según Dios y el fracaso, hermanos, según la humanidad o según la mentalidad de los hombres. Ahí la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra: reunidos a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Les dio poder, les dio potestad, les dio autoridad. Hermanos, surge la pregunta: ¿eran siempre exitosos en el uso de su poder y autoridad los apóstoles? Bueno, vamos a ver si siempre lo fueron. Vamos allí al versículo 38, siempre en Lucas 9. Encontramos acá a un muchacho endemoniado. Y es interesante lo que sucede en esta narración. Dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y aquí un espíritu le toma y de repente grita y convulsiona con espumarajos, le hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos, es decir, a los apóstoles, que le echasen fuera, pero no pudieron.
Escuche bien esa palabra, énfasis. No pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae aquí a tu hijo. Y mientras aún se acercaba, el demonio le derribó y le convulsionó. Pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, ¿verdad? Al espíritu inmundo y sanando al muchacho, ¿verdad? Se lo entregó a su padre. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Como todos se maravillaban de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: poned en vuestros oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Pero obviamente ellos no entendieron, ¿verdad?, las palabras del Señor. Pero quedémonos, hermanos, con esta experiencia. El hombre endemoniado, el muchacho que, el único hijo de este hombre, ¿verdad?, sufría de esta experiencia tan traumática para él y para su padre, teniendo episodios epilépticos. Se habla de una posesión, ¿verdad?, demoníaca que lo tiraba. No necesariamente todas las personas que padecen de epilepsia tienen un demonio. En los tiempos de Jesús, ¿verdad?, tenemos que entender que el diablo como que tenía más oportunidad, más espacios. No había sido limitado todavía por el Señor, ¿verdad?, muriendo en la cruz. Entonces, él poseía a las personas. Y él necesitaba, este padre necesitaba que su hijo fuera sanado. Así que pidió a los apóstoles que lo sanaran. Los apóstoles, según el versículo 1 del capítulo 9 de Lucas, tenían autoridad de Jesús para echar fuera demonios, ¿verdad que sí? Correcto, así lo dice la palabra. Pero no pudieron, no fueron exitosos. Los apóstoles fracasaron en el intento de sanar a este muchacho. Dice el versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. No pudieron hacerlo, fracasaron en el intento. No fueron triunfantes o victoriosos sobre el demonio, más bien fracasaron. Imagínense la sorpresa de los apóstoles. Ahora imagínense lo que Jesús sintió al mirar a sus apóstoles, a aquellos que había preparado y había dotado de esos poderes sobrenaturales para sanar. ¿Cómo Jesús se sintió al mirar a este grupo de los apóstoles, unos hombres muy especiales, ¿verdad?, preparados por el Señor, fracasados? ¿Cómo se sintieron ellos emocionalmente, sentimentalmente, humanamente y espiritualmente al sufrir el fracaso? No es diferente, hermano, a cómo nos sentimos nosotros cuando fracasamos también en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestras metas. Uno se siente destrozado, se siente muy desanimado, muy desalentado, ya no quiere a veces seguir. Es la reacción normal, ¿verdad?, humanamente hablando. Quedaron muy decepcionados y aparte de eso, avergonzados. Habían fallado. Le habían fallado primeramente a Jesucristo, le habían fallado al muchacho endemoniado, le habían fallado al padre que les rogó que lo sanara, y habían hecho el ridículo delante de tantas personas que seguramente estaban allí. Pero ¿por qué los apóstoles no pudieron sanar a este muchacho? Recuerde que recibieron poder, tenían el poder para hacerlo, pero ¿por qué no lo pudieron sanar? No es coherente decir de que ellos no podían hacerlo, porque sí tenían el poder para hacerlo. Bueno, ese es algo bien importante, hermano, que vamos a ver en esta mañana. La fe es fundamental para llevar a cabo la obra de Dios y ser exitosos. Amén. Amén. El verso 41 dice, respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed aquí al muchacho, o traed acá al hijo. Hermanos, a veces pensamos, si usted puede leer con cuidado, con
mesura, hermanos, el texto desde el versículo 1 en adelante, a veces creemos que estas palabras de Jesús, reprendiendo y molesto por estos resultados, son palabras dichas a la multitud o al padre del muchacho. No, estas palabras fueron dirigidas al grupo de los apóstoles. ¿Sabe cómo le llamó Jesús? Le llamó generación incrédula y perversa. Realmente estaban mal ya, y Jesús viene y los regaña y les dice estas palabras. Pero Jesús realmente lo que está tratando, hermanos, de hacerles ver dónde estuvo la falla de ellos, ¿verdad? ¿Dónde estuvo la falla? Aunque parecen palabras duras, pero son realmente, hermanos, parte del entrenamiento, de quererlo forjar para que alcancen, ¿verdad?, la madurez y el éxito esperado. Entonces los apóstoles, aunque usted no lo crea, eran incrédulos. Por eso no fueron exitosos en el trabajo que Jesús les mandó hacer. Fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Ya dijeron algunos de ustedes, por su poca fe. Por su poca fe, ellos fracasaron. Note ahí Mateo capítulo 17, versículo 19. Por favor, ¿verdad? Un paralelo de este texto. Mateo 17, versículo 19. Ellos preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo con toda claridad, por vuestra poca fe. O sea, incrédulos, les dijo allá en Lucas 9, ¿verdad? 41. Incrédulos, por vuestra poca fe. ¿Por qué Satanás entró en el corazón de Judas? Por su poca fe que tuvo en el Señor. Amén. ¿Verdad? Dice que Satanás, allá en Juan 13, 27, dice que Satanás, hermano, entró en el corazón de Judas. Mire, a veces nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Ya estaba destinado Judas para ser el traidor, el que entregaría al Señor Jesucristo? No, hubiera sido arbitrario Dios si hubiera elegido. Hermano, Dios no decide quién se salva o quién se condena. Es el hombre en su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Judas llenaba perfectamente las condiciones, tenía las condiciones o el perfil de la persona que Satanás necesitaba para que fuera el traidor en medio del círculo de los apóstoles. Porque Judas era muy falto de fe, ¿verdad? Judas no tenía la fe, aún era menor la fe de Judas que la del resto de los apóstoles. Y por eso, hermanos, Satanás llenó el corazón, como también llenó el corazón, ¿verdad?, de Ananías y Zafira. Ya en Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Cuando no hay fe, hermanos, nosotros podemos hacer cualquier tontera, creyendo, hermano, que Dios no nos ve, pensando que Dios no se da cuenta. Y hermano, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo supervisa. Amén. Como igual, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo dijo allá en Romanos 1:16, el Evangelio es poder, el Evangelio es poderoso. Nosotros tenemos el poder también. Amén. Tenemos el poder de Dios para, hermanos, llevar ese poder y sacar, hermanos, del corazón y liberar a tantas personas del poder de Satanás, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo logramos muchas veces? Por nuestra falta de fe, ¿verdad? Salimos a tocar puertas deseando que la gente no esté en casa. Tocamos nos dijeron que tocáramos la puerta con mesura, pero la tocamos pero como con algodón, ¿verdad? No, ya tocamos, pero no hay nadie, ¿verdad? No tenemos fe. La falta de fe. La falta de fe, hermanos, es el elemento, hermanos, que ha faltado en el corazón de muchos para poder ser exitosos en la vida cristiana.
Si alguno de los que están aquí aún no se han entregado al Señor, le tengo una noticia. Su fe es demasiado simple. Usted no tiene fe en el Señor. Usted no tiene fe en el Evangelio. Por eso, hasta el día de hoy, usted se mantiene en esa condición, ¿verdad? Alejado de nuestro Dios. Romanos 10:17 dice claramente, así que por la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fe al oír la palabra, y necesitamos fe para obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, hay que recibirla en el corazón, en el alma, para que esa fe, hermano, nos impulse, nos lleve a obrar la voluntad de nuestro Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, nos habla del pueblo de Israel. Estos recibieron la palabra de Dios en el Sinaí. Recibieron la palabra de Dios a través del gran mediador que fue Moisés. Pero dice ahí, hermanos, que no les aprovechó, miren, la palabra. ¿Por qué? Por no oír la palabra, porque no iba acompañada de fe. La palabra de Dios es poderosa, pero si no tenemos fe en la palabra, no puede obrar el Señor. Falta de fe en la palabra de Dios, hermanos, es la falta de fe en Dios mismo. Cuando tenemos falta de fe o nuestra fe es pequeña, hacemos a Dios como un humano. Como los apóstoles en otra escena, ¿verdad? Están allá en el mar de Galilea y se viene una tormenta terrible, una cosa tan grande que la barquilla casi se hundía. Ellos estaban desesperados y eran hombres expertos en la pesca, conocían perfectamente el mar de Galilea, así que intentaron bajo sus fuerzas ser exitosos y llevar la barca hacia la orilla y no pudieron. Así que tuvieron que recurrir al maestro, el Señor dormido en la barca, dormía. Señor, Señor, despierta, que nos morimos, ayúdanos, sálvanos. Y Jesús, ¿verdad?, se levanta y extiende su mano y dice, sea la paz. E inmediatamente las aguas, ¿verdad?, se calmaron, se acentuó una paz perfecta. Y aquellos hombres, ¿verdad?, dijeron, Señor, ayúdanos, aumentanos la fe. Miren, se dieron cuenta que ellos necesitaban tener más fe, porque tenían al Maestro con ellos, pero dudaron del poder de Dios. No creyeron que que estando Jesús con ellos iban a estar seguros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos, ¿verdad?, ahogarnos, hermano, en nuestros problemas? Y a veces lo primero que pensamos es, ya no voy a seguir en las cosas de Dios. Como que Dios tuviera la culpa de nuestro fracaso, de nuestro problema. Realmente, hermanos, Dios no tiene la culpa de nuestro fracaso. Somos nosotros. Dios quiere que seamos exitosos. Pero son nuestras propias decisiones las que nos llevan muchas veces al fracaso. Y la falta de fe. Por la falta de fe, obviamente. Se cuenta de un niño que estaba jugando, ¿verdad?, con su carrito y sus avioncitos ¿cómo se llama?, en un barco, ¿verdad?, en un barco. Y había una tormenta terrible, ¿verdad? Igual, la tormenta perfecta. Casi se hundía el barco y el niño jugaba y aprovechaba el vaivén del barco para el avioncito y toda la gente corría y corría, ¿verdad? Y de repente alguien se detiene y mira al niño con aquella tranquilidad, aquella paz y seguridad y le pregunta, niño, ¿y por qué no corres? ¿Por qué no estás afligido como todos? Y dice, es que mi papá es el capitán. Confiaba que su papá los iba a sacar con bien, los demás no. Nosotros tenemos que confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hermano, su palabra es espíritu y es poder. Amén. La palabra de Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, versículo 24.
Y en el capítulo 6, versículo 23, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 6, dice Juan que el espíritu es la verdad. Hermano, Dios inspiró su palabra, es decir, la sopló a los hombres que le escribieron. Ellos no escribieron cualquier cosa, no se les escribieron lo que se les ocurrió. Todo fue el soplo de Dios, fue la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Así que es un mensaje poderoso porque viene de nuestro Dios. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios, hermano, es muy poderosa. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Amén. Y dice allá Romanos capítulo 8 que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Usted necesita tener al Espíritu Santo en usted para ser un hijo de Dios. ¿Cómo se recibe? Ya vamos a ver, ¿verdad? Eso. Pero teniendo nosotros el Espíritu Santo, hermano, inundando nuestro ser a través de su palabra, hermanos, nosotros entonces tenemos el poder del Señor que obra a través de su palabra. Juan dice que Dios permanece en nosotros si su palabra permanece en nosotros también, ¿verdad? Permanecer en mí y mi palabra en vosotros, dice Juan. Porque, hermanos, Dios obra, Dios actúa por medio de la palabra, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo la siguiente oración. Dios es, note, ¿quién? Dios. Dios es el que en vosotros produce, ¿el qué? El querer como el hacer. Amén. ¿Por medio de qué? Por su buena voluntad, es decir, por su palabra. ¿Por qué nosotros a veces, hermanos, estamos desanimados? ¿Por qué no queremos? ¿Y por qué no hacemos? Porque su palabra no mora en nosotros. Cuando la palabra del Señor mora en nosotros y tenemos fe en esa palabra, hermanos, nosotros vamos a ir y vamos a obrar y vamos a ser exitosos. Ya va entendiendo por qué los apóstoles fallaron, ¿verdad? Ya va entendiendo por qué usted y yo a veces fallamos también. En 1 Tesalonicenses 2:13 también dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, miren, los creyentes. ¿Qué es lo que, hermanos, actúa en nosotros? Nos mueve, es la palabra de Dios. Pero ¿será posible que la palabra de Dios, hermano, obre en nosotros si no está en nuestro corazón? Haremos bien en abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarlo por allí en una mesita abierta durante toda la semana para que el Salmo 91 nos bendiga. Hermanos, la palabra del Señor tiene poder cuando se aloja en el alma, en el corazón y la ponemos en práctica. De otra manera no actúa en nosotros. La palabra no puede obrar, hermanos, en nuestros corazones si no está allí. Si está afuera, la palabra de Dios no obra en nuestros corazones. Por eso es que el apóstol Pablo instruyó a los hermanos de Colosas, ahí en el capítulo 3, versículo 16 de Colosenses, diciéndoles, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire, todos los días deberíamos nosotros tener, hermanos, un versículo, una porción de la Biblia para aprendernos de memoria. Pero todos sabemos que eso no pasa en todos los cristianos. Nos memorizamos, ¿verdad?, poemas, nos memorizamos el himno nacional, la oración a la bandera, nos memorizamos, ¿verdad?, las compras que va a ir a hacer al supermercado, se memoriza, ¿verdad?, los compromisos del día, el programa del día y todo, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios está bien ahí en la Biblia, ¿verdad? Ahí está, tranquila, guardada.
¿Dónde dice Colosenses, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, que debe abundar? En nuestro corazón, abundar, hermanos. Abundar, tener abundancia. A veces tenemos, ¿verdad?, excusas. Mire, es que a mí no se me queda la palabra de Dios, dice alguien. Sí, dice, yo soy cabeza hueca, cabeza dura, no se me queda la palabra. Pero mire, yo he visto, perdón por si aquí en el auditorio hay alguien, o los que nos están viendo a través de la red, hay alguien que tiene la costumbre de ver novelas. Pero las novelas, mire, las señoras de 70, 80 años se las memorizan y hasta le cuentan con lujo de detalle lo que pasó en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Ah, ¿verdad? A los más jóvenes, nosotros ya no. ¿Verdad? Mire, se las pueden, pero perfectamente la novela, y la recuerdan por años. Pero ¿por qué la palabra de Dios no le ponemos el mismo interés para que more abundantemente en nosotros? Hermanos, entendamos eso, que la palabra de Dios no puede obrar en nuestros corazones si no está allí, alojada, guardada en el corazón, ¿verdad? Tiene que abundar en nuestros corazones. Oír y leer la palabra, escuchar sermones, clases, ¿verdad? Ahora hay tantas formas como podemos nosotros escuchar a través de la red ahí en YouTube, ¿verdad? Podemos buscar sermones de la Iglesia de Cristo, hermanos, estudios de diferentes hermanos, ¿verdad? Para edificarnos. Mire, podemos estudiar y meditar, y de esa manera estaremos sometiéndonos a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente muchas veces hay durante todo el día? Hay tiempo para ver televisión, hay tiempo para leer, bueno, no se lee el diario, pero se miran las noticias en las diferentes redes sociales. Mire, hay tiempo para todo, pero nunca hay tiempo para tener una lectura bíblica. ¿Sí? Hay hermanos que no pueden leer y sin embargo vienen a la iglesia, escuchan y aprenden. Amén. Y cantan, y sin leer, y usted le pregunta el versículo, lo dice. Por eso dijo el Señor que son bienaventurados los que leen, pero también son bienaventurados los que saben oír, los que escuchan, porque no todos podían leer en el tiempo bíblico. Y eso significa que mora en el corazón. Hay que guardarla en el corazón, ¿verdad? La palabra de Dios hay que guardarla en nuestro corazón. Lamentablemente vivimos un tiempo tan frío, hermanos, donde las personas ponen más interés, hermanos, en las cosas del mundo, como la música, como estar al día con las redes sociales y otras, pero nunca en edificarse un poco con la palabra de Dios. Por favor, examine su vida y su corazón y dése cuenta si realmente usted está llenando su vida con la palabra de Dios. Si no lo está haciendo, hágalo, porque su falta de fe es a razón de no tener abundantemente la palabra de Dios en su vida. ¿Verdad? Mire eso de que yo sé que está en la Biblia y dice estas palabras, pero no sé dónde está, ni el capítulo ni el libro, pero sé que está en la Biblia, en alguna parte de la Biblia está. ¿Cómo es eso? Deberíamos, ¿verdad?, tener el capítulo y el versículo en la memoria para poder citar la palabra del Señor, porque eso le da autoridad, hermano, en lo que está diciendo. Hay personas que a veces dicen y afirman que cierta expresión es bíblica cuando no es así. Como dice la Biblia, a Dios orando pero con el mazo dando. No está en la Biblia, mire. Entonces vamos creyendo cosas que no están escritas en la Biblia, pero porque no leemos. Hermanos, la palabra es viva y es eficaz, dice el libro de Hebreos. Hebreos 4:12, léanlo por favor conmigo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, mire, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice, mire, que esté oculta ante los ojos de aquel
ante quien tenemos que dar cuenta un día. Amén. Hermanos, ¿por qué habla de una espada de doble filo? Porque la palabra del Señor, hermanos, hace el trabajo del jardinero. El jardinero poda, ¿verdad? Mire, poda todas aquellas ramas del árbol, ¿verdad? Usted sabe que al podar un árbol, al podar una planta, le hace bien. Trae brotes nuevos, se llena nuevamente de frutos, de flores. Se ponen bonitas cuando las cuidan, ¿verdad? Mire, así Dios quiere podarnos, quitarnos todas aquellas ramas secas, aquella forma salvaje que teníamos, ¿verdad? Estando sin el Señor, mire, y darnos forma, que seamos nuevas criaturas, que podamos producir fruto para Dios. Dice que la vida, los cristianos somos como árboles, dice el Señor Jesús en Juan. Mire, que debemos de llevar fruto, mucho fruto, porque de esa manera el Padre es glorificado. Pero vamos a llevar fruto, hermano, cuando la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, porque va a penetrar, va a estar allí y va a hacer su trabajo, hermano. Va a cambiarnos. Ya no vamos a ser los mismos de antes. Los arrebatos de ira, los arrebatos de depresión, los arrebatos de locura, ya no van a existir porque vamos a ser guiados por la palabra del Señor. Es, hermanos, la palabra de Dios, la simiente que tiene vitalidad y produce fruto en nosotros. Es el injerto de Dios, hermanos, para que nosotros seamos transformados, seamos cambiados. Entonces, es necesario, hermanos, llenar el corazón con la palabra y someternos a ella en toda nuestra manera de vivir. Lo primero es recibir la palabra. Recibir la palabra. Santiago lo dice, Santiago 1:21, dice así Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire qué hermoso. Hay que recibir la palabra. No hay que rechazarla. No. Algunos dicen, por mí lo está diciendo el predicador. Alguien le contó. Alguien fue con el pito y el tambor, ¿verdad? Y rechazan la palabra. Pero la palabra hay que recibirla, porque la palabra es bendita. Puede salvar nuestras almas, dice Santiago. Entonces lo primero es que tenemos que recibir la palabra y tener fe viva en la palabra del Señor. Hermanos, tener fe, que la palabra de Dios, hermano, nos lleve a crucificar la carne y andar en la guianza del Espíritu Santo. Ya no ser carnales, sino ser espirituales, según nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22. Lo otro, hermanos, es empaparse de la palabra. La recibimos y nos empapamos. Usted sabe esa figura, ¿verdad? Como cuando tiramos una esponja en un huacal con agua. De repente ya no hay agua en el huacal. ¿Por qué? Porque la esponja absorbió, ¿verdad? Tiene el poder para absorber. El corazón tiene ese poder, hermanos, para absorber la palabra del Señor y empaparse de ella. ¿Quién es el que será exitoso, hermano, en el trabajo y en el negocio diario si no come bien, si no se alimenta bien? Si no nos alimentamos bien, hermano, ahí andamos, ¿verdad?, con el azúcar ya en un nivel bajo y empezamos a ver lucitas, ¿eh? Empezamos a sentir que el piso se nos mueve, ¿verdad? Y usted mismo dice, es que no he desayunado, es que no he almorzado, por eso me siento así. ¿Ah? Hermanos, y entendemos que la palabra del Señor, hermanos, es como el pan diario que nosotros deberíamos de ingerir. Su palabra es como el agua para el cuerpo. Y si no comemos, si no nos alimentamos, hermanos, vamos a fracasar, vamos a enfermarnos espiritualmente, vamos a estar débiles. Necesitamos alimentarnos todos los días para poder trabajar, para poder
salir adelante. Así necesitamos alimentarnos todos los días, hermano, con la palabra del Señor, empaparnos con la palabra, porque ella nos proporciona fuerza, nos proporciona ánimo, nos proporciona la motivación para ser fieles y felices, para luchar por el Señor y ser exitosos. Todos conocemos lo que se le dijo a Josué, ¿verdad? En Josué 1:9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, siervo del Señor. Pero antes se le ha dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche, porque haciendo así, todas las cosas te saldrán bien. Amén. Todo te saldrá bien. Serás exitoso en todo lo que hagas. Hermanos, nos va a llevar al éxito espiritual y al éxito personal. A los apóstoles les faltó fe en sí mismos. ¿Recibieron autoridad? Sí, la recibieron, pero no la ejercieron. No la ejercieron, no la usaron. Como aquella anciana que fue de los primeros que allá en Europa tuvieron el privilegio de que les conectaran la luz eléctrica, ¿verdad? Cuando se inventó el foco y todo eso, ¿verdad? El cableado, le pusieron la luz eléctrica y luego de pasar un mes llegan los de la compañía de la energía y le dicen, señora, fíjense que hemos notado que su factura está a cero, le dice. ¿Está bien todo en la casa? Sí, está bien, le dice. Y le dicen, ¿y que la está usando? Mire, sí la uso. Subo el interruptor, prendo las velas y luego lo bajo, le dijo, ¿verdad? Tenía todo conectado, tenía todo el sistema, pero no lo usaba. Seguía todavía con la vieja costumbre, con la antigua vida, así muchos de nosotros, ¿verdad? Igual. Tenemos el poder de Dios, pero no lo usamos. Los apóstoles tenían el poder de Dios, pero no lo ejercieron, no tuvieron confianza. Mire, nosotros tenemos, hermanos, el poder de Dios también. ¿Cuántos tienen el poder del Señor? Amén. Pero ¿cuántos estamos realmente aprovechando la capacidad, el talento que Dios nos ha dado? Recuérdese que en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, se habla de los talentos, ¿verdad? Y a cada uno el Señor le dio según su capacidad. El que menos recibió un talento. Amén. ¿Y qué pasó con ese que recibió el talento cuando el Señor pidió cuentas? Dice que humillado se presentó ante el Señor y le dijo, es que, mire, tenía una distorsión total de quién es Dios. Que recoge donde no sembraste, que siga donde no esparciste, y tuve miedo. Entonces dice el Señor, por lo menos porque tuviste miedo, no debías de haber llevado el dinero al banco para que éste produciera y que yo al venir recibiera lo que me pertenece y aún con los réditos. Y dice, bueno, mire, quítenle a este y déselo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, es decir, los que no producimos, ¿verdad? Lo poco que tiene, el talento, le será quitado. Mire. Y dice, y a este siervo malo, escuche bien las palabras que describen a este siervo. Siervo malo y negligente, atadlo de pies y manos y láncenlo a las tinieblas de afuera, dijo el Señor. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso expresa, hermanos, el fracaso total espiritual de una persona, de un cristiano, cuyo talento o capacidad nunca lo puso a disposición de Dios. ¿Sabía usted que hay muchos que así somos en la iglesia? Amén. Nunca producimos. ¿Y el negocio de Dios, hermanos, cuál es? Las almas. ¿Cuántas almas hemos traído a Cristo? Usted tiene que multiplicarse. ¿Amén? Tenemos que multiplicarnos. ¿Cuántas almas hemos traído a Cristo hasta hoy? Si no lo ha hecho, debe preocuparse, porque un día el Señor nos va a pedir cuentas. No solo es de congregarnos, hay que congregarnos, claro que sí, cantarle al Señor, pero tenemos que
predicar la palabra, llevar la palabra, porque usted y yo somos médicos, podemos no sanar el cuerpo, pero podemos sanar el alma con el poder que Dios nos ha dado, que es el Evangelio. Es la medicina que cura el alma, que es algo que nadie puede hacer, hermano, solamente aquellos que hemos recibido el poder del Señor para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Somos privilegiados, ¿verdad? Somos privilegiados. Alguien me dijo un día, mire doctor, y me dijo, perdón, me dijo, no, gracias, claro que soy doctor. Yo salvo almas, ¿verdad? Yo salvo almas. Y se puso a reír. Y le expliqué y me dijo, tiene razón, me dijo, tiene razón. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Así que hay un programa, hermano, de trabajo que el Señor preparó de antemano. No es algo sacado de la manga, de la camisa, como el mago, ¿verdad? No es algo que salió así de manera espontánea, sino que se preparó. Usted y yo somos parte de un plan extraordinario, glorioso de nuestro Dios. Así que deberíamos de comenzar, hermanos, por recibir la palabra, empaparnos de ella y darnos cuenta que tenemos el poder, hermanos, para ir y salvar almas. Hoy está muy de moda, ¿verdad? Que los superhéroes, que Marvel, que no sé qué, que el poder, todo el mundo sueña con tener grandes poderes para salvar la humanidad. Pero nadie tiene humanamente ese poder. Todo eso es ficción. Pero usted y yo sí tenemos el poder para salvar la humanidad. Cristo nos ha dado el poder para salvar a los hombres de su pecado, de su condenación eterna. ¿Resultados de la falta de fe? Bueno, causó debilidad en los apóstoles. Cuando usted tiene falta de fe, usted se debilita. La fe nos empodera, la fe nos llena, la fe nos proyecta, la fe nos entusiasma. Pero cuando usted tiene falta de fe, usted se apachurra, ¿verdad? Mire, como cuando la llanta del carro, ¿verdad? Se le salió el aire. Así. Dio ocasión también a la burla de los enemigos. Y así es cuando usted y su fe fracasan, usted fracasa por su falta de fe. Los enemigos, ¿qué dicen? Mire, ¿cómo anda? ¿Se acuerda cómo salía allí para la iglesia? ¿Se acuerda cómo él predicaba? Y mire hoy, se burlan. Se burlan. Se burlaron de los apóstoles. ¿Ven estos que decían que tenían el poder? Mire, nada. Y también, hermanos, da ocasión de tropiezo para otros. Venimos a ser malos ejemplos. Malos ejemplos. Cuando tenemos falta de fe, nuestra conducta es deplorable. Es deplorable. Sobre todo, causó dolor y profunda tristeza en Jesús. Yo no quiero que el Señor se sienta triste por mi culpa. Yo quiero que se sienta contento, ¿verdad? Contento. Que diga y comente, ¿verdad? Con los ángeles, como comentaba de Job, o como comentó de David. Que comente el Señor bien de nosotros. Miren lo que Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Llegó un punto de intolerancia el Señor, de tristeza, cuando vio esta situación. Él habló que era una generación perversa, vuelta a un lado, es decir, ¿verdad?, que se van de lado, o se han pervertido, o se han apartado, o están trastornados. Suena terrible esa expresión, ¿verdad? Oh generación incrédula y perversa. Así son los que no se someten a la palabra de Dios. Hay solamente dos caminos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Hay solamente dos caminos. O somos perversos o somos incrédulos, ¿verdad? En esta perspectiva primera de Jesús. También, hermanos, si nosotros no nos sometemos a la palabra del Señor, podemos estar, hermanos, siendo o luminares o siendo perversos, ¿verdad? O más bien, hermano, corrigiendo
dos opciones. O somos luz o somos tiniebla. O somos sal de la tierra o nos volvemos sal insípida, ¿verdad? Ajá. No hay mucho que elegir. ¿Por qué a veces el Señor nos pone muchas opciones? Porque no hay mucho que elegir, hermano. O somos cristianos o no lo somos. O somos fieles o somos infieles. Filipenses 2:15, hermano, para ir finalizando, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Note, ¿cómo podemos llegar a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa? Note, en medio de la cual dice: resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo podemos llegar a eso? Versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida. Amén. Amén. Podemos llegar a ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. En medio, hermano, de una sociedad degenerada, en medio de una sociedad donde se han perdido